Saludos mis queridos hermanos y amigos. El estudio bíblico de hoy es Socios de Dios. Llegamos a nuestra lección número 18 de la fe de Jesús. Y la primera pregunta es, ¿quién es el dueño del universo? La respuesta la encontramos en Salmos capítulo 24 y el verso número 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La Biblia nos enseña que Dios es el dueño de la tierra y de todo el universo. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Si Dios es el dueño de los cielos, de la tierra, del universo, ¿qué enormes riquezas posee Dios? Vamos a Ageo capítulo 2 y el verso número 8. Ageo capítulo 2 y el versículo número 8. Mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La Biblia nos enseña que el oro y la plata le pertenecen a Dios. Las enormes riquezas que posee Dios es toda la plata y todo el oro que existe, porque Él es el dueño de todas las cosas y de este planeta. Pregunta número 3. Gracias a quién obtenemos nuestros bienes. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Deuteronomio capítulo 8, versículo número 17 dice así: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Gracias a quien obtenemos nuestros bienes. La Biblia nos dice gracias a Dios. Él es el que nos da la salud para trabajar y para que nosotros podamos obtener todos los bienes y cosas necesarias para nuestro bienestar. Pregunta número 4. ¿Qué proporción de nuestros ingresos le pertenecen a Dios? Cuando hablamos de la proporción de nuestros ingresos, estamos preguntándonos, ¿será que Dios se reserva algo para Él de lo que Él nos otorga o de lo que Él nos proporciona? Vamos a ver en la Biblia. Está en Levítico, capítulo número 27. Levítico, capítulo número 27. Y vamos a leer el versículo 30 del capítulo 27 de Levítico. Leemos el versículo número 30. Dice así la palabra de Dios: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Verso número 32. Y todo el diezmo de las vacas o de las ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. La Biblia nos enseña que la proporción de nuestros ingresos que le pertenece a Dios es el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de todas nuestras entradas. Todo lo que nosotros tenemos acceso a finanza financiera, toda entrada que nosotros tenemos, Jehová Dios dice que el 10% le pertenece a Él, que debemos devolvérselo. Eso es lo que la Biblia enseña con respecto al diezmo. Y ahora viene esta pregunta que tú te estás haciendo seguramente. Entonces, Pastor Walker, ¿de cuánto tenemos que dar el diezmo? Bueno, Génesis capítulo 28. Y vamos al versículo número 20, 21 y 22. Génesis capítulo 28, versículo 20 dice así: e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere para pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La Biblia nos enseña el ejemplo de Jacob. Y observen que esto es mucho antes de que Dios formara a Israel como una nación. Estamos hablando más de 400 años antes de que existiera la nación de Israel. Y ya Dios había enseñado desde Adán, por lo menos hasta Jacob, que el 10% le pertenece a Dios, que hay que devolvérselo a Dios. 10% de todos nuestros ingresos. Ahora, ¿para qué se emplea el diezmo? ¿Para qué? O sea, ¿por qué Dios dice esto es mío? ¿Para qué se emplea? Vamos a buscar en la palabra de Dios. 1 Corintios,
capítulo número 9. Primera Corintios, capítulo número 9, versículo número 3 y versículo número 4. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14, Primera Corintios, capítulo 9. Dice así: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y de los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. La Sagrada Escritura nos enseña que el diezmo se emplea para sostener el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Dios solamente lo usa para sostener el ministerio, o el sacerdocio también. El sacerdocio o ministerio son todas aquellas personas que se dedican a 100% a ministrar la palabra de Dios. Entonces Dios dice: ok, mi diezmo, porque ya es mío, me pertenece a mí, el 10% de todo lo que yo te doy, yo lo voy a usar para la predicación del Evangelio. Y qué maravillosa bendición promete Dios para con aquellos que invierten y que quieren ser buenos administradores de la gracia de Dios, que le devuelven a Dios lo que Dios dice que es de él. Malaquías capítulo 3 y el versículo número 10 está la respuesta. Malaquías. Vamos al libro de Malaquías. Y vamos a leer el capítulo número 3 y el versículo número 10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí es el lugar a donde yo me congrego, o el sitio donde yo me congrego, y debo entregar o devolver el diezmo. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En aquel tiempo se usaba la palabra alfolí, que significa como la bodega o la casa de Dios, donde las personas de aquel tiempo devolvían el diezmo. Claro, quizás tú te preguntas: pastor, entonces yo ¿cómo hago hoy? Porque yo no tengo ganado, yo no tengo animales, como hacían los israelitas en aquel tiempo. Bueno, pero de todas las entradas que tú tengas hoy en día, apártale el 10% para el Señor. Y si hoy alguien te pagara con ganado, o las transacciones fuera ganado, o bueno, entonces devuélvele a Dios también el 10% de tu ganado. Eso es lo que hacían los israelitas: agarraban el animal, el mejor, y lo diezmaban, lo mejor para el Señor, porque en ese tiempo se usaba de esa manera. Pero hoy, en este mundo moderno, ya tú puedes hasta devolver el diezmo usando tu aplicación de tu iglesia local. Adventist Giving, por ejemplo, si es en la iglesia adventista, lo puedes entregar en el sobre cada sábado que vas. O sea, hoy tú tienes la facilidad de poder devolver tu diezmo fielmente al Señor. Dios promete que va a abrir bendiciones hasta que sobreabunde las compuertas de los cielos para aquellos que devuelven lo que es de Dios y lo que le pertenece a Dios, que se usa para la predicación del Evangelio. ¿Y qué debemos hacer entonces? Primero, ser un fiel administrador de los bienes de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 y el versículo número 10. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 y el versículo número 10. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo número 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedirle a Dios que nos ayude para ser buenos administradores. Número 2, ser socios con Dios. Libro de Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25 del libro de Proverbios. Capítulo número 11, versículo 24 y verso 25 dice así: hay quienes reparten y les añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, el que saciare, él también será saciado. La fórmula, la matemática de Dios no falla. Dios dice que si le devolvemos lo que es de él, en su matemática Dios dice que serás prosperado. ¿Por qué? Porque hay condiciones. Dios no va a violar sus propias leyes, y lo que Dios promete, Dios lo va a cumplir. Y tercero, cuando damos debemos dar con alegría. Segunda Corintios capítulo 9, versículo número 6 y el versículo número 7 de Segunda de Corintios dice así la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiero ser un socio con Dios hoy. Yo prometo dar con la ayuda de Dios lo que le pertenece a Dios con alegría, y quiero invertir en el reino de los cielos. Yo estoy seguro que también esa es tu decisión. Estoy seguro que también tú quieres ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios y ser parte del equipo campeón. Próximo estudio bíblico seguiremos aprendiendo acerca del estilo de la vida cristiana. Que Dios te bendiga.